Muy buenas noches a todos los que están en las redes sociales y con los que nos siguen jueves tras jueves por nuestro canal de YouTube. Bendiciones, el canal de la Iglesia Piedra Viva para ustedes. Hoy el título del tema que tenemos es Tomando posesión de mi milagro. En Jeremías, en el capítulo 33, 3 y 33, 6, quiero dar la lectura para así comenzar. Y vamos también a leer el Salmo 2, 8. En Jeremías 33, 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El 6 dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y lo curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Del mismo momento que Dios crea el hombre, no solamente le da las condiciones en el huerto del Edén para que el hombre esté tranquilo, esté sano, le pone todas las condiciones, le pone en el huerto. Una vez que Dios crea el hombre tenía todas las condiciones para estar bien, para estar sano. Ahora, una de las cosas que queremos hablar y la más vamos a hacer énfasis es en la sanidad que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver la sanidad del alma, del espíritu. Pero más adelante la vamos a desarrollar. Como dice el Salmo 2.8, por favor ponlo en pantalla. Salmo 2.8 dice: pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hoy el tema es tomando posesión de mi milagro. Hoy la palabra va a abrir esa dimensión de fe que tú necesitas para tomar posesión de tu milagro. Cada uno de nosotros queremos que Dios nos haga un milagro, como los puntos que vamos a tratar. El milagro que lo tenemos todo, que es el primer milagro, que es el milagro de la salvación. El milagro físico, el milagro de nuestras emociones, ¿ok? Hay otro milagro. Viene el milagro financiero, el milagro en la familia y el milagro espiritual. ¿Ok? Vamos a hablar de estos 6 puntos importantes donde vamos a estar orando a Dios para que Dios nos haga un milagro. Pero antes vamos a la declaración. Póngase de pie, vamos a declarar por qué necesitamos un milagro en esta mañana. Cuenta de 3, ustedes lo van a hacer. Dale. 1, 2 y 3. Yo declaro. Vamos todos. Que le creo a Dios. Y que Él es suficiente. Y que Él es suficiente. Para suplir todas mis necesidades. Para suplir todas mis necesidades. Y tomo posesión. Y tomo posesión. Por la fe de mi milagro. Por la fe de mi milagro. Amén. Siéntense. Siéntense por un momento. Quiero comenzar por el milagro de la salvación. ¿Por qué? Y hablar por qué muchas personas que ni remotamente Jesús quería sanar, ni Pablo tampoco. Pero hay varias personas que tomaron posesión. Por lo menos la mujer del flujo de sangre. Él tenía un flujo de sangre que tenía ¿cuánto? 12 años. 12 años con el flujo de sangre. Ella dijo: tan solo si tocara su manto voy a estar sana. Tocó y fue sana. Como la mujer filofenicia o la mujer cananea que dijo: si yo voy y le pido que libere a mi hija, la va a liberar. Y en un entremado de palabras, ella con el Señor, y el Señor fue más fuerte con ella. El Señor le dice: no es lícito de tomar la comida, el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Prácticamente la está llamando perra. Ella dijo: no, sí, está bien, pero los perrillos toman de las migajas que caen de la mesa de los señores. Ella peleó por su milagro. Cuando la Biblia dice, o el tema en exposición es que tú tienes que tomar posesión de tu milagro, es que hay un desafío en las personas que necesitan un milagro. Voy a repetir. Hay un desafío en la persona que necesita un milagro y esa palabra se llama creer. Si tú crees,
tú vas a ver la gloria de Dios. Le dijo Jesús a Marta: Marta, si creyere, vas a ver la gloria de Dios. Jesús estaba esperando que Marta tuviera toda la disposición de creer en la resurrección de su hermano Lázaro. Lázaro estaba enfermo, tenía 4 días y ella misma dijo: Señor, quiten la piedra, y ella misma dijo: Señor, hiede, tiene 4 días. Jesús no estaba importando que su amigo tenía 4 días ya de muerto. Él estaba viendo que si Marta podía acompañarlo a él en fe. Me llama la atención y quiero dar ese texto porque quiero impartirle fe a ustedes. ¿Cuál es ese texto? Antes de desarrollar los puntos de milagro que necesitamos nosotros, vamos a ir a Hechos capítulo 14, versos 8, 9 y 10. Hechos 14, versos 8, 9 y 10. ¿Por qué voy allá? Porque yo quiero que usted tiene que entender que hoy usted tiene que prestar toda su atención en el milagro. El ladrón, uno de los dos que estaba en la cruz al lado de Jesús, no sé si era el de la derecha o de la izquierda, le dijo: Jesús de Nazaret, acuérdate de mí cuando usted vengas en tu reino. Ahora, ¿qué pasa? Ese caballero, él estaba consciente que la culpa, él tenía que pagar por lo que había hecho. Él tenía que pagar, pero él sí estaba consciente que la persona que estaba en medio de ellos era la que le podía dar la salvación. Y él comienza y le identifica como el Mesías. Y dice: Jesús de Nazaret, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando él lo identifica, así como Bartimeo llega y dice, el ciego llega y dice, grita, en medio de una multitud, llega y grita y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando estas expresiones, ellos están identificando a Jesús como el único que le puede dar solución a su problema. Así como hoy estás escuchando, tú tienes que identificar a Jesús como el único que puede darte solución a tu problema. Cada uno de nosotros, viviendo en un país por el cual vivimos, necesitamos un milagro, y cada uno de ustedes vinieron aquí esperando una palabra de consuelo, una palabra de aliento, y yo puedo decirles que hasta yo, todos nosotros, necesitamos un milagro de parte de Dios. No solamente un milagro espiritual, un milagro en la familia, un milagro financiero, un milagro en la salud, en nuestro cuerpo, un milagro en nuestro espíritu, en nuestra alma. Algunos tienen trauma, algunos tienen problemas por lo que está pasando, algunos están decepcionados por lo que está pasando en la nación. Los problemas políticos nos han traído a nosotros una decepción. Ahora, esa parte, nosotros estamos necesitando un milagro. Si le pedimos a Dios para que Dios opere un milagro, cada uno de ustedes vinieron con esa expectativa de recibir un milagro de parte de Dios, o recibir un consuelo de parte de Dios para enfrentar las demandas de la vida. El consuelo está, la presencia de Dios está. Dios te va a hacer el milagro, pero tú tienes que entender que tú necesitas el milagro y que tú eres parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque tu vida es un milagro. Ve lo que dice. Y cierto hombre de Listra, Pablo llegó allá en Listra. Ahí lo apedrearon a Pablo, le cayeron a peñonazo. Estaba sentado. ¿Cómo estaba el hombre? Sentado. Imposibilitado de los pies. Cojo de nacimiento. Sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Que jamás había que caminado o andado. Dame 9. Este oyó hablar ¿a quién? Este oyó hablar ¿a quién? ¿A quién oyó hablar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién estaba hablando? El que portaba una palabra de autoridad, el que le iba a dar la solución, el que estaba ungido para esa solución.
¿ok? No era cualquier otro, no era cualquier hombre, era Pablo, ¿ok? ¿Y qué pasó? El cual, el caballero, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, ¿para qué? Ajá. Fijó los ojos en Pablo. Pablo viendo que tenía fe para ser sanado. Lo primero y principal, cuando tú quieres un milagro o quieres tomar posición de tu milagro, tú tienes que tener fe en donde estás afectado. ¿Cuál es tu área? ¿Cuál es la área que tú tienes que está afectada? Y tú tienes que tener fe en esa área. Por lo menos Bartimeo el ciego, él quería ¿qué? Porque Jesús le dijo, ¿qué quiere que te haga? Que recobre la vista. Ajá. Él tenía una necesidad. Él fue a Jesús con una necesidad. Este hombre fue a Pablo con una necesidad. Aquí vamos a tomar y vamos a cerrar aquí. Dijo a gran voz, Pablo, levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre, ¿qué hizo el hombre? Saltó y anduvo. El milagro trajo una conmoción a la ciudad. Y esa conmoción que trajo el milagro, se alborotó toda una ciudad. Así como muchos de ustedes se van a alborotar porque Dios va a comenzar a hacer milagros, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¡Chúcala! Eso. Entonces, ¿cómo se hace? ¿O cómo lo hacemos? Se hace a través del anhelo que tiene aquel que percibe o que quiere recibir el milagro. Si tú no tienes, si tú quieres que oren por ti solamente, no, yo pasé para ver si oraban y me sanaban. No, yo no creía, yo iba a ver si eso salía, pero no salió. Si tienes duda, Dios no va a obrar el milagro. ¿Por qué? Porque la duda que tú tienes no deja que se opere el milagro. Por eso aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Vamos a repetir, para Dios no hay nada. Nada es nada. Para Dios no hay nada. Nada es nada. No hay nada imposible para Dios. ¿Qué quiere decir? Que tu queja, lo que tú tienes para Dios no es nada. Dios lo sana. ¿Cuál es el milagro? Ahora, ¿por qué esto? ¿Y por qué es el milagro? Pon, por favor, antes de desarrollar los 6 puntos, estoy en el punto 1, Romanos, capítulo 10, versos 8, 9 y 10. Y lee. Romanos 10. Ajá. Lee, por favor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, voy a explicar esto. Hay un milagro en tu boca. Dame el 8. 10:8. Ahora, ¿por qué hay 10:8, por favor? ¿Por qué hay un milagro en tu boca? Que uno recibe es el milagro de la salvación. Voy a repetir. El primer milagro que recibimos es el milagro de la salvación. Amén. El milagro de la vida eterna. El milagro de la salvación se efectúa de esta manera. Así como se efectúa o se realiza el primer milagro, que es de la salvación, ahí sí se efectúa todos los demás. ¿En qué consiste? En confesar y recibir. En confesar y recibir. Sé sincero en lo que tenemos. Sé sincero en nuestra queja. Sé sincero o sincera en el dolor. Sé sincero en lo que necesitamos. Por ejemplo,
Todos necesitamos de la salvación. Ahora yo pregunto, ¿verdad que todos somos salvos? Si hay una persona que no es salva, pasa para acá para que reciba al Señor. Porque ese es el primer milagro. Ahora, ¿qué dice? Dice así. Más que dice, es una pregunta. Él cita, creo que está citando el Antiguo Testamento. No sé si Isaías, búscamelo por ahí, o un salmo. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca. La palabra está en tus labios. La mujer dijo, la de flujo de sangre, si tan solo tocase su manto. Si tan solo tocara el manto. Si tan solo, ¿quién abrió el milagro? ¿El omisor o el receptor? El milagro comienza, se abre la puerta a través del receptor porque él está necesitando el milagro. El milagro no favorece al omisor. El milagro no lo está necesitando el omisor. Hay omisores o profetas en la Biblia que murieron de enfermedad, estuvieron enfermos, sanaron a mucha gente, hicieron muchos milagros y ellos murieron enfermos. Eso es una contradicción, hay una paradoja allí. Ahora, yo lo que quiero es que tú entiendas que el que sale favorecido es el que necesita el milagro o no el que puede orar por ti para que Dios realice un milagro en tu vida. Entonces, fue el Deuteronomio. Ahora vean ustedes, Pablo cita Deuteronomio 30:14, ¿no? Cita esa cita. Hay el milagro. Primero, cerca de ti está la palabra. La palabra. Ahora, está en la boca, en tu boca y en tu corazón. En dos partes. La palabra, cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando de cardía. Ahí el texto griego no es cardía, el texto griego es aquí, la mente. En tu boca, en tu mente. ¿Por qué? Porque la fuerza o el mayor ataque del enemigo para que tú no realices, para que Dios no realice el milagro en tu vida es tu propia mente. El enemigo es tu propia mente, trayendo a tu mente incredulidad. Ya vimos el tema de la incredulidad. Trayendo en tu vida incredulidad o falta de fe. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Dice el 17. Ahora vean, esta es la palabra de fe que profesamos, que predicamos. Ahora, nosotros tenemos que, si necesitamos un milagro, tenemos que hablar o profesar una palabra de fe. No es una palabra cualquiera, no es una palabra de duda, no es dudar ni en nuestra mente ni en nuestro corazón, es soltar una palabra. Ahora, si tú estás, ojo acá, si tú estás necesitando un milagro hoy, tus labios tienen que moverse a favor del milagro que deseo, el milagro que tú quieres. La Biblia dice, yo creo que es Deuteronomio, creo que búscalo por ahí, se lo consigo, creo que es 14:26, dice, y darás el dinero por todo lo que deseas. Escúchame, lo primero lo que tenemos que hacer nosotros como receptores del milagro, nosotros tenemos que desear el milagro. No pagar por el milagro, no. Desear el milagro. Si tú deseas una cosa en el Antiguo Testamento, si tú deseabas, tenías que pagar por lo que deseara. Tenía que llevar el sacrificio, tenía que llevar una ofrenda por lo que tú estabas deseando. Hoy no, hoy ya el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y Isaías 720 años antes dijo que Él iba a cargar tu enfermedad, que iba a cargar tu dolencia. Por lo tanto, tú estás libre de enfermedad. Y tú me puedes preguntar, si yo estoy libre porque estoy enfermo, si yo estoy libre porque estoy enferma,
importa si Él me hizo rico, si Él muere en la cruz para hacerme rico, porque soy pobre, por la falta de confesión. Si tú eres libre, eres libre. Si eres salvo, eres salvo. Si eres sano, eres sano. Si eres rico, eres rico. Si eres fuerte, eres fuerte. Lo que pasa es que tú no estás confesando lo que Él hizo ya. Él lo hizo ya. Estoy cansado de decirte que Isaías 53, ya está el tiempo pasado, era el tiempo pasado y todavía no había aparecido nuestro Señor Jesucristo, no había muerto en la cruz del Calvario, mas el profeta estaba profetizando futuro, pero estaba en tiempo pasado. ¿Cómo es eso? Un tiempo era para el futuro y está en tiempo pasado. Es para que nosotros podamos creer que Él ciertamente y verdaderamente Él cargó todo, y tú tienes que tomar posición de tu milagro hoy, pero tienes que entender que hay cosas que no te dejan tomar posición del milagro. ¿Cuáles cosas? La duda, la falta de palabra, la falta de constancia de pelear por tu milagro. La Biblia dice, creo que es Lucas 18, en la parábola del juez injusto y la viuda y el juez injusto, que la viuda tocó insistentemente. Dice, le enseñó una parábola, la necesidad de orar y no desmayar. La viuda nunca desmayó, la viuda siempre tocó. El problema no está en el omisor, el problema está en el receptor para esperar el milagro. Sea que el receptor está positivo para poseer el milagro, para tomar posesión de ese milagro, o no está. El omisor tiene la palabra, pero tú tienes que estar dispuesto para poder recibir el milagro. La Biblia dice que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret porque la gente no estaba preparada para la palabra que Jesús le dio. Lo primero que Él le dice en la sinagoga, para aquel entonces había como 120 familias en el tiempo de Jesús. Aparentemente nosotros estuvimos allí, pero no sé si era la casita, la sinagoga, lo que le enseñaron a nosotros. Parece ser el lugar. Ahora, ¿qué pasa? Era el lugar. ¿Qué pasa? 120 familias. ¿Qué pasó? La sinagoga estaba llena. Y Él dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Isaías 61 o Isaías 60. Búscalo por ahí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Ok. Ahí está, me ungió. Estaban esperando el ungido. La unción era para sanar. La unción era para salvar a todo las 120 familias que estaban allí. Pero la Biblia dice que ellos, la incredulidad de ellos permitió que el manto de sanidad se fuera a Capernaum. Galilea de los gentiles. Se fue para Capernaum. Ahora, ¿por qué se va para Capernaum y no en la ciudad donde Él se crió? No donde nació, donde se crió. Se va para Capernaum por la familiaridad que había allí y que ellos no lo tenían como el Mesías. Para ellos era Jesús, el hijo de María y el hijo de José, el carpintero. Ese concepto está en las mentes de muchos de ustedes. No voy a generalizar, no voy a decir nosotros, no voy a plural, no. Algunos de ustedes hay ese concepto. A veces los milagros no suceden en tu vida porque tú tienes contrariedades hacia los milagros. Tú cuestionas lo sobrenatural. Una, por no entenderlo. Otra, porque tú no crees en eso. Entonces, tú necesitas el milagro, pero no crees en los milagros. ¿Cómo es eso? Hay una cosa que tú lo necesites, es la otra cosa que tú no creas en eso. Es una cosa que tú lo necesites, una cosa que no se despierte en tu vida el deseo de obtenerlo, de recibirlo.
es tomando posición de qué. El tema es personalizado, está personalizado, es personal. Yo hoy decido tomar posición de mi milagro, no de tu milagro. No. Yo te estoy enseñando la palabra para mover la fe, para que la palabra produzca la fe suficiente en tu vida en esta mañana para que tú tomes posesión de qué. No de mi milagro, de tu milagro. ¿De quién? ¿De quién? ¿Qué dice el tema? ¿Qué dice el público? Mi milagro. Repita conmigo, mi milagro. Así que el milagro es mío. El milagro es mío, no milagro. El milagro es mío. ¿De quién es el milagro? ¿Tu mente está preparada para recibir el milagro hoy? ¿Seguro? ¿Seguro? Oye, alguno. Vamos todos. ¿Seguro? ¿Seguro? Pero grítame como grita Pedro, pues. ¿Seguro? Ah, sí. Ahora sí me convencieron. Ahora, vean ustedes. Anda, por favor, a Romanos. ¿Por qué? Romanos dice, da los pasos para que puedan ocurrir milagros. Ahora, ¿por qué no vemos los pasos para lo financiero? ¿Por qué no vemos los pasos para la familia? ¿Por qué no vemos los mismos pasos para las finanzas? ¿Por qué no vemos los mismos pasos para lo espiritual o lo almático? Porque los mismos pasos de la salvación son los mismos para todo. La salvación cubre todo. El primer paso es la palabra de Dios, donde que la predicación de la palabra de Dios produce la fe para el milagro. Dame el 17 del mismo 10. Vamos al 17, después baja el 8, baja el 9. El milagro se recibe es por la... Vamos todos. El milagro se recibe es por la... Sin fe es imposible. Ajá. Por fe entendemos el verse constituido el universo por la palabra. Por la palabra. De modo lo que se fue hecho de lo que no se veía. Dios necesitó de fe en él para crear el mundo, para estar en la creación. ¿Ok? Él hizo el mundo, lo que tú ves, Dios lo hizo de lo que no se veía, a través de la palabra. La palabra emitida en un hombre de fe, el emisor, en un emisor de fe, hace el efecto a un receptor de fe. Ahí llega. ¿Se hace qué? Un rayo. Se produce una luz. Se produce una esperanza para realizarse el milagro tanto esperado, tanto anhelado. Dice, así que la fe es por qué, por el oír. Pero el oír ¿qué? Es por el oír. Ahora, ¿por qué dice el oír coma? Acuérdense que el griego no tiene coma. La palabra ahí es cae. Dice, por el oír, cae. ¿Y el oír qué? Por, no es cualquier cosa que vas a escuchar. El enemigo pone cualquier duda en tu mente. Te habla a la mente para que tú dudes, para que el milagro no se realice. Pero tú tienes que contrarrestar al enemigo con oír bien, escuchar. Es la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, tú estás escuchando. Y ese escuchar te va a llevar a la realización del milagro. Ahora dame 9, 19. Vea lo que dice 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón. Número 1. Tenemos que confesar la palabra. Por la palabra es la que va a realizar el milagro. La palabra es la que va a traer a existencia tu milagro. Es la confesión de tu palabra. Pero hay un pero.
Pregúntame, ¿cuál es ese pero, apóstol? ¿Tendrá o tienes tú la fe suficiente en tu mente y en tu corazón para producir o para ir por tu milagro? Déjame decirte que tiene que haber una abundancia de palabra en tu mente y en tu corazón para que puedas ir por tu milagro. Hay milagros que son, porque Dios lo hace para testimonio de la persona. Y después la persona se va. Porque el milagro era efectuar la sanidad en la persona, o hacer el milagro financiero, o hacer el milagro en la familia, para llevar a la persona, ¿a quién? A Cristo. A recibir a Cristo. Pero el milagro pasa, dice que el mundo y sus deseos pasan. Hay cosas en tu mente que pasan. La vanidad pasa. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, tú permaneces para siempre. El que tiene la palabra y el que hace la voluntad de Dios es el receptor que está esperando o está tomando posición del milagro, o está en el sitio correcto, o está operativamente correcto para recibir el milagro. Porque la vanidad pasa, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tú tienes que creer que Jesús está en tu corazón, tú tienes que creer que Jesús dejó la palabra escrita, y esa palabra escrita, logo, también el rema, que va a llevar la realización o el efecto del milagro para tu vida, porque el mismo Jesús dijo que sus palabras eran espíritu y eran vida, y tenía el poder al cual Él la enviara. ¿Qué quiere decir? Que hoy tú estás escuchando como receptor la palabra de Dios, y tú como receptor estás escuchando la palabra. Esa palabra está produciendo fe en tu vida. Si tú comienzas a hablar la palabra, ahí donde tú estás, en tu mente y en tu corazón, comienza a decir con tus labios que tú, si te hace falta dinero, lo recibo. Si te hace falta la salud, recibo salud. Si te falta lo que te haya falta, Dios, tú lo vas a recibir, porque no estás escuchando otra palabra o otra noticia. Estás escuchando la noticia o la palabra que viene del cielo, que se llama buenas nuevas, que quiere decir evangelión o evangelio. Estás escuchando el evangelio, nuevas noticias. Yo no te estoy predicando de otra cosa, te estoy dando la palabra de Dios, te estoy hablando sobre la palabra para que tú hoy puedas producir fe, esa palabra, para que tú puedas decir bien, en fe, convencido o convencida que hoy tú vas por tu milagro y tú vas a tomar tu milagro. Pero primero tienes que entender la palabra. Dice, y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y se la salvó. Lo primero que habla de la salvación. Dame el 10. ¿Por qué tenemos que confesar? Número cosa. El corazón se crea para la justicia. Tú no puedes actuar en la justicia de Dios, porque la justicia de Dios, Romano capítulo 1, verso 16. Dice que la justicia de Dios se revela para fe y por fe y para fe. Es evidente que el justo de fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, cuando tú crees en tu mente, ya tú vas a comenzar a obrar en fe. Si tienes fe en tu corazón, tú estás agradando a Dios. Porque sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Y si tú estás agradando a Dios, tú eres candidato y candidata para recibir un fuerte milagro hoy. Dame un fuerte gloria a Dios. Mira, nosotros vivimos por las noticias de las redes sociales.
Nosotros vivimos por la noticia que lo da el gobierno. Nosotros vivimos por la noticia que buscamos en los periódicos. Nosotros vivimos, ¿por qué vivimos nosotros? La fe te hace vivir en medio o dentro de la justicia de Dios. Ahora, Dios es justo. ¿Dios es mentiroso? Dios es justo. Si Él es justo, ¿qué quiere decir? Que tú dentro de esa justicia que viene a través de la fe, vas a vivir en esa justicia. Yo te digo hoy que tú eres el primero candidato o candidata número 1 para recibir el milagro hoy, porque tú estás confesando con tus labios que tú estás apto para recibir de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo por la fe vive. No vivirá, vive. Porque ya se comprobó. Habacuc sí dijo, por la fe vivirá. Hay tiempo futuro. Ahora, ¿qué pasa? Hoy, el justo vive. El justo vive. Ahora, Dios está necesitando la fe suficiente para que producir el milagro en tu vida. Pero la fe no es la fe, apóstol. No, la fe, hay medida de fe. Dice, y teniendo este mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablamos. 2 Corintios 7:13, creo. Búscala por ahí. Entonces, y la fe, tú tienes que aumentar. Si tienes la fe como un grano de la semillita de mostaza, tú puedes operar lo que tú quieras. Pero si tú tienes la fe como una semilla de aguacate, como una semilla de aguacate, tú puedes hacer de todo. Tú puedes hacer de todo. Pídale a la fe, no de la semilla de mostaza. Él lo va a realizar. La mujer finofenicia, la migaja. La fe de ella era la migaja. La fe de los judíos era un pan, una canilla, pero no estaba operativa. Tú puedes decir que tu fe es del tamaño de un pan campesino. Ella dijo que su fe era de la migaja, y ella pudo más con la migaja que el pan campesino. Ahora, algo está pasando. Algo está pasando que no entiendo. Que tú sabes qué, que ella en esa mañana o en esa tarde, en esa noche, ella dijo, yo hoy tomo posición de mi milagro. Yo voy por mi milagro. Así me ofendan, así me diga de todo, me llame de todo, yo no soy digna, pero yo tomo mi milagro hoy. La mujer que tocó el manto dijo, yo tomo mi milagro hoy. ¿Tú sabes cómo hizo? Yo me pongo a preguntar, ¿cómo hizo esa señora para tocar el manto al Señor? Si la multitud apretaba al Señor, ella no tenía fuerza, tenía 12 años. Bueno, las damas saben eso. 12 años con el flujo de sangre. A ustedes le vienen mensualmente y no tienen fuerza. No tienen fuerza, algunas no. No tienen fuerza. Le da mareo, le da yello. Pero yo tenía 12 años. Ahora, pero pregúntese ustedes, vamos a las damas, vamos a las damas. Cuando llega esa fulana, la visitadora social, cuando llega, hermano, eso es horrible, dicen ustedes. Qué horrible me siento. No la pueden ni tocar. No me toca. Chapa ya. Yo le pregunté en estos días, ¿qué tiene, hijo? ¿Qué tiene? ¿Qué? Termina el periodo, apóstol. Hermano, ese es fuerte. Ahora, ella, esa es la fe. Hermano, una mujer débil por 12 años gastó todos sus ahorros en médico, dice la Biblia. ¿Cuánto tenía? 12 años. Tenía tan fuerte. Bueno, ubíquense, damas, ubíquense allí. Estaba tan fuerte, pero tan fuerte, que apartó toda esa multitud
o multitudes que apretaban al Señor, se abrió paso por su fuerza, no tenía fuerza. ¿Pero quién le dio la fuerza? ¿Quién le dio la fuerza a esa mujer? ¿Quién le dio la fuerza a esa mujer? A veces tú no tienes fuerza, pero no tienes fe. Tenemos fuerza, pero necesitamos fe. Ahorita nosotros tenemos fuerza. Hay fuerza en nosotros, pero no tenemos la fe suficiente para que Dios pueda obrar el milagro de la nación. Tú tienes fuerza. Tenemos fuerza. Ayer yo le pedía fuerza al Señor cargando esos bloques. Y Pedro y todo el mundo le estaban pidiendo fuerza a Dios. Ya no estábamos acostumbrados a calentear ese calentero de bloques, pero bueno. Pero pedíamos fuerza a Dios. Hermano, tenemos fuerza, pero necesitamos ¿qué? La fuerza la tenemos, pero necesitamos ¿qué? La fuerza la tenemos, pero que necesitamos ¿qué? Al contrario, escuchen bien, damas y caballeros, escuchen bien de lo que lo voy a hablar ahora. Agárrense de la silla, agárrense de la silla. Ella tenía fe, pero la fe le trajo la fuerza. Cuando tú tienes fe, la fe te va a traer todo. Lo que tú necesitas es fe. Tú lo que necesitas es fe. La fe te va a traer todo. Todo lo que esté enfermo aquí, lo que está necesitando fe, esta palabra te da la fe. Aunque tú no tengas fuerza, pero si tú tienes fe, la fe traerá la fuerza suficiente que ustedes o que todos nosotros estamos necesitando hoy para ser sano. Vas a ser sano en el cuerpo, vas a ser sano en el alma, vas a ser sano en el espíritu. Tu familia es una familia sana en el nombre del Señor, porque si tenemos la fe suficiente como el grano de una mostaza, la fe nos va a traer fuerza, porque todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Entonces, ¿a dónde está la fuerza? La fuerza está en la fe. Va a aplaudir, aplaude. Pablo vio en el hombre que tenía fe para ser sanado. En la liga, escúchame, se opera para poderse suceder el milagro. Es cuando el milagro el rayo y el trueno. Porque el rayo, la luz viene primero y después viene el sonido. Los científicos dicen, ¿por qué la luz? Porque viaja más rápido que el sonido. Para poderse producirse el milagro, tiene que estar en un acuerdo entre el omisor y el receptor. Es un acuerdo de fe. El rayo es el milagro, pero el rayo tiene dos ingredientes. Tiene sonido, tiene luz y tiene sonido. Ese es un milagro. Un rayo es un milagro. Es eléctrico. Tiene luz y tiene sonido. El hombre, Pablo vio en el hombre que tenía fe para ser ¿qué? Sanado. Hubo un choque, para que me puedan entender, de nubes de fe. La fe del omisor y la fe del receptor. Yo tengo fe que si tú entiendes la palabra que te estoy dando, soy el omisor, tú eres el receptor. Yo tengo fe que tú estás recibiendo la palabra. Y si mi fe es que tú recibas la palabra, ya el problema es tuyo, porque mi fe está en acción. Si yo no creyera la palabra que te estoy hablando en esta mañana, yo no te la predicara. Te predicará otra cosa. Como yo la creo, te la estoy dando. Viene el choque de dos nubes. Cuando chocan dos nubes cargadas
eléctrica, cargada de electricidad, ella choca, sucede el milagro o el fenómeno del rayo. El rayo lo ves tú, lo ves, pero después viene el sonido. ¿Qué quiere decir? Que primero, para verse el milagro, tiene que producirse la luz del Señor en tu vida. ¿No entendiste? ¿La luz de quién? Porque hay dos choques de luces. Dios es luz, dice la Biblia, ¿sí? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es, ¿qué? Luz. ¿Tú eres qué? Luz también. Tú eres la luz del mundo. Dentro de ti hay luz. Dentro de ti está la luz. Y Dios es luz. Cuando viene la palabra de Dios en tu vida a través de un emisor que está llevando la palabra para que tú la puedas entender, esta palabra que lleva luz va a encender tu receptor, lo va a encender para que produzca la luz. Esta palabra está produciendo luz en tu mente y en tu corazón. Por eso tú tienes que tomar posición hoy en tu milagro. No importa lo que dejaste atrás, no importa lo que pasó, no importa lo sucedido. Hoy renueva tu mente para recibir el milagro que va a venir de parte de Dios. Ponlo lo financiero o en la casa. Hay damas o hay damas de casa, señora de su casa, que dicen: no aguanto con este muchacho, no aguanto con ese muchacho. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Dios te va a dar la fuerza para traer el milagro en tu casa, para tú poder comprender tu muchacho. Y cuando tú entiendas tu muchacho, tú vas a tener el control de la casa, porque tu casa, el control lo tiene el Señor. Yo no aguanto con esta empresa, no puedo más con Pedro, no puedo más con el CENIA, no puedo más con el CENIA. Si no está el CENIA, no deja trabajo a Pedro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? No puedo más. Escúchame, sí, empresario, sí va a poder, porque el Dios de lo imposible va a hacer que todas las cosas sean posibles. Se van a acomodar. Que te van a llevar a la corrupción. No importa. ¿Por qué no importa? Porque esa es la forma que ellos están operando. Si es la forma que ellos están operando, tú, Dios te va a dar la sabiduría para salir de esa circunstancia, te va a dar los medios para salir de allí y vas a pagar lo que Dios va a poner que tú pagues. Porque si tú eres receptor a través de la palabra, Dios va a hacer que Dios haga milagro, porque los recursos que Dios está poniendo en tu empresa o en tu negocio viene de parte de Dios. Y si Dios te lo dio, nada ni nadie lo va a quitar. Delen, ya van a aplaudir. Si es la familia la constituyó Dios. Si tiene que ver con tu alma, con tu espíritu, que tiene que verse el milagro en tu alma. Si tienes trauma, hermano, deja de estar guardando raíz de amargura. No estás guardando dólares ni euros, y vas a guardar una raíz de amargura en tu corazón. Es un fenómeno. No, porque ella me hizo esto. No la voy a perdonar. Nunca la voy a... Eso es mundano, que nunca van a perdonar. Pero tú, como hija de Dios, debes perdonar. Ya deja de estar guardando rencor, de estar guardando raíces de amargura. Y algunos, las raíces se multiplican, ¿oyeron? Crecen. Así como los ahorros crecen, las raíces de amargura guardando en los corazones crecen también. Jesús dijo: no hagan tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompe. Hazlo en el cielo, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Sí, está bien, un poco de raíz de amargura, tu tesoro está allá en el cielo. No está en el cielo. Yo no sé, yo voy a decir la palabra contraria, pero en el cielo no. En el cielo no. Pero dígame, contéstame pues. En el cielo no está, porque tiene una raíz de amargura. No alcanza la fe, no alcanza la gracia, porque tiene una raíz de amargura. Ahora, ¿qué pasa? Hermano, la salvación es por la gracia a través de la fe.
Por la gracia lo tenemos todo. Por la gracia lo tenemos todo a través de la fe. La abundancia en la casa, la provisión en la casa, la abundancia en la empresa, la abundancia en el negocio, la abundancia en mi espíritu, la abundancia en mi alma. Mi alma está sana, mi alma. ¿Por qué yo no voy a albergar raíces de amargura, hermano? Me dio una tristeza en mi corazón en estos días. Eso lo sabe una sola persona aquí. Estaba comprando la comida de la mascota. Esas mascotas sí comen más que Josué y el morocho juntos. Comprando la comida de la mascota. Y una de las hermanas que se pone de aquí de la iglesia me vio comprando allí. Dice el hermano que la vio. Hermano, y os vio, se fue como si había visto el diablo. No entró a la carnicería a comprar cuando me vio. Eso me da tristeza a mí. ¿Qué dice eso? Una raíz de amargura, está guardando raíz de amargura. Hermano, si tú guardas raíces de amargura, no vas a tener dinero. Algunos tienen más ahorro de la raíz de amargura que los dólares y euros. Hermano, guardado dólares y euros, ¿de está guardando raíces de amargura? Vamos a ver qué dice Hebreos 12, 14 y 15. Dame seña. Ya estoy terminando. Vamos a hacer acto profético. Vas a orar tú mismo por tu milagro. Te vamos a ungir la mano por aceite. Voy a orar y Noemi vamos a orar por alguna persona, pero usted va a orar, tú mismo vas a orar por tu milagro. Tú mismo vas a orar, le vas a poner la mano a la familia. El cabeza de casa va a poner la mano a la familia, va a decretar la palabra de Dios, vamos a ungir las manos, vamos a orar por ungir las manos, va a decretar la palabra de Dios. Ese es el acto profético, o poner las manos con aceite. Ahora ve, ¿por qué? Dice, seguir la paz ¿con qué? Con todo. La paz es la salvación. Paz es paz. La paz trae sanidad. Hermano, por mucho que te hicieron, perdona. ¿Por qué cerramos con el perdón? Perdona. Hermano, en estos días estuvimos ministrando, edita esto. Estuvimos ministrando el profeta Aroche y yo. Y Dios manda, el profeta se metió con el tema del Congreso, del perdón. Se metió con ese tema. Pero yo sabía, había una muchacha que estaba atada, que no quería perdonar ni a mamá, ni a hermana, ni a la hermana mayor, ni a nadie. Bueno, ¿cómo? No quería perdonar a nadie. Yo me paraba frente de ella así para romper las raíces que tenía, pero ella temblaba. Yo me paraba a Rocha predicando y yo parado frente de ella. Hermano, para ella, escúcheme bien, poder perdonar, hermano, tuvo que llorarte con un grito. Yo no sé si quedó libre. Pero la atadura de la amargura era tan terrible que la tenía enferma, no dormía. Esa noche durmió como la bebé que presentamos. Ahora, ¿por qué durmió? Porque la falta del perdón la tenía tan atada que la muchacha tenía insomnio. La muchacha no podía dormir, estaba enferma de los nervios. O sea, el no perdonar puede enfermar a una persona de los nervios. Y eso fue tan terrible que fue una lucha. Se liberó, hermano, vino una bendición y un crecimiento. La iglesia tenía crecimiento. Se liberó, vino una bendición, un crecimiento de la iglesia como nunca. Ahorita la familia tan pastoral están trabajando unida. ¿Por qué están trabajando unida? Porque hubo una liberación de una raíz de amargura. Dame a ver 15. Mira bien. ¿Cómo dice? Mire bien. No sea que alguno deje de alcanzar ¿qué? ¿La gracia de quién? ¿De cabeza? ¿La gracia de quién? ¿Gracia de quién? ¿Cómo dejamos nosotros de alcanzar la gracia de Dios? Bueno, ven lo que dice, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Qué hace la raíz de amargura? Estorba. La raíz estorba. La raíz en sí es un estorbo. La raíz en sí estorba. Y por ella, no solamente es estorbo, contamina. La raíz es un estorbo y contamina. Ahora, la sanidad del alma tiene que ver con el perdón.
Si tú quieres tomar posición de un milagro en el alma, perdona de todo corazón. Una vez dijo Noemí le dijo, tú tienes que amar a fulana, perdonar a fulana y amarla. Perdonar y amar es la misma cosa. Ella dijo así, la podré perdonar, pero amarla nunca, dijo. Señor, el que ama, perdona, y el que perdona, ama. Yo no sé por qué trauma estás pasando, pero una cosa sí te digo, que si tú renuncias a eso, tienes tu milagro hoy. Tienes tu milagro hoy. El milagro está en la puerta de tu corazón. El milagro está en tu boca. La Biblia dice, Romanos 10:8, ¿dónde está el milagro? No, pero ya van, ponme el milagro. Romanos, aquí nos vamos. Romanos 10:8. Vamos, todos. ¿Dónde está el milagro? Romanos 10:8, se pegó. ¿Dónde está el milagro? Cerquita. Está la palabra. Ahora, ¿dónde está el milagro primero? ¿Dónde está el milagro primero? ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está el milagro? En tu boca. El milagro está en tu boca y está en tu corazón, aquí, ahí está el milagro. Si tú quieres tomar posición de tu milagro, comienza a confesar. Saca de tu vida las raíces de amargura. Perdona y decídete perdonar. El que ya perdonó, vamos ahora a confesar la palabra de Dios. Ponte de pie, ve a las instrucciones del acto profético. Noemí, ponte. ¿Dónde? Ajá. Le damos la gracia al Señor por este tema, bendecimos a todos los que están en las redes sociales, mayormente a los que están por el canal de YouTube, que todos los jueves 9:30 nos ven por este canal. Bendiciones.